¿Qué tal, damas y caballeros, chicos y chicas? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad quisiera mostrarle algo importante, algo especial, una belleza natural, una belleza única e inigualable que tenemos nosotros en esta región de la comarca. El río Tabasará ha sido una fuente de sustento, una fuente de subsistencia para el pueblo Ngové. Lo que nos ofrece este río en este lugar, la riqueza que ofrece, la riqueza que posee, la belleza que posee el río Tabasará en este lugar. Estamos en la región de Quebradarena, aquí en el distrito de Munó. Damas y caballeros, si usted no lo sabía, nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestras abuelas utilizaron lo que era la piedra del río como molino, un molino manual. En Oberes se le llama cru al molino, es una piedra plana acompañado de una piedra pequeña para moler lo que era el maíz, el café, la sal y los productos que serían procesados, que venían desde el cultivo, desde el campo. Era más o menos una piedra así como esta, más o menos una piedra así, una piedra plana, acompañado de una piedra prácticamente así, y él se usaba para moler lo que era la sal, lo que era el café, lo que era el maíz, y incluso hoy en día en muchos hogares de aquí del Ngové se utilizan estas piedras para moler lo que es los condimentos para la sopa, los condimentos para la comida, y así sucesivamente. Esto es una muestra pequeña de lo que era el molino, pero el molino en sí para moler grandes cantidades de granos era mucho más grande, algo más grande, y la piedra era más plana, para moler. Me cuentan algunas señoras que sus abuelas molían hasta 50, un quintal de maíz, 2 quintales de maíz para una chicha, para una junta. Y eso era algo impresionante, moler con esa piedra, me imagino que era muy duro, muy difícil. Gracias a la creatividad de nuestras abuelas en el pasado, utilizaron estas piedras para moler lo que era el café y todo lo que era granos. Así que esto era una molida, en Oberes se le llama cru, ya no se ve, ya eso se perdió, ya no se utiliza. Bueno, en mi casa hay uno de recuerdo que mi mamá utilizaba antes, pero ya no se ve, ya eso no se ve, y me imagino el trabajo grande que era cargarlo desde el río hasta la casa, así que era un trabajo muy grande. En ese tiempo, cuando no existía la máquina de moler, la que venden en los almacenes, en los supermercados. Y otras de las cosas que nos ofrece el río Tabasará, es que los cazadores, los muchachos que andan por el río, escogen las piedras más o menos así, piedras redondas se le dice piedra fina a esta clase de piedra más redonda, claro que es más redonda que esta, para cazar lo que son aves, iguanas, etcétera, los animales que se comen, que hay por aquí en la selva, en las montañas. Y esto es como una bala natural que se utiliza con un artefacto, un arma artesanal que todos conocemos como biombo. El biombo es un arma, el biombo es un artefacto de liga con orquesta y un cuero que se saca de una bota, de un zapato, etcétera, y se utiliza como arma para cazar. Creo que la mayoría de ustedes conocen el biombo. Alguna vez lo usaron, alguna vez hicieron un biombo. Así que esto es una de las cosas también que utilizan la gente para cazar lo que es el ave, lo que son animales para comer por estos lugares.
Bien, señores, el agua es vida, el agua es lo que nos mantiene vivos a toda la humanidad. El agua es el recurso vital, el recurso importante, y por tanto es muy sagrado para nosotros. Cuidemos nuestros recursos hídricos, nuestros recursos naturales, porque más nadie nos va a regalar otro, porque el Creador así lo quiso, lo dejó aquí y tenemos que cuidarlo. Solitín por estos lugares, no hay quien me acompañe hoy por el momento, disfrutando de la soledad por estos lugares. Gracias por seguirme en mi canal de YouTube, gracias por compartir mis videos, gracias por darle like, y también nos vemos en un próximo video, en una próxima aventura, si así el Todopoderoso lo permite. Bendiciones y saludos, les quiero mucho.